tenían en común los diplomáticos y los matemáticos era que nadie sabía lo que hacía. En realidad un poco hay una diferencia también, es que los diplomáticos saben hablar en público y los matemáticos no necesariamente. Entonces, lo que me pidió Roberto un poco fue que participe de la mesa dando una visión desde la práctica matemática del libro que me regaló. Entonces gané un libro, lo leí y voy a dar también las impresiones desde ese lugar de lo que fue leer el libro. Entonces, en particular, como matemático, también leo el libro buscando y tratando de entender qué es lo que busca desde la matemática hacer un libro así. Y la divulgación, por supuesto, es una de las partes importantes de hacer científico, qué tenemos que hacer, cómo hacemos para acercarle el conocimiento al resto de la gente. Y me parece que hay muchos enfoques y muchos encares para acercar la matemática al público, y el encare de Roberto es original en cierto sentido, porque, y sobre todo en este momento donde la matemática hoy está presente en muchísimos lugares, cada vez más se vuelve necesaria para un montón de los avances tecnológicos y científicos que hay en el momento, pero como que el libro de Roberto se revela un poco en contra de eso y presenta la matemática como un objeto cultural y como algo que es importante por sí mismo para que entendamos, y porque nos ofrece una forma diferente de entender y acercarnos a la realidad. Y de esa forma explica conceptos matemáticos como se los explicaría uno a alguien que está estudiando matemática, pero, como dice María, también de una forma que sea accesible. Accesible no fácil. No es un libro escrito para leer acostado. Requiere que uno se involucre con lo que está leyendo y que ponga interés y concentración en lo que está leyendo. En eso de que la matemática nos ofrece un lenguaje y una forma de acercarnos a la realidad, aparecieron las cosas que decía María. O sea, lo que nos ofrece es un lenguaje en el cual las discusiones se terminan. Nosotros no llegamos a un lugar con nuestras ideas sobre un problema y discutiendo sobre el problema en tiempo finito, no muy grande, llegamos a un acuerdo de quién tenía razón. Y la persona que tenía razón no necesariamente era la que sabía más a priori o que había estudiado más, sino la que tenía razón. Pero también me parece que es muy importante del libro que plantea y presenta todos estos problemas desde hacer ciencia en Latinoamérica. Y eso forma parte del libro, de cómo lo presenta y de qué es lo que explica, y de los desafíos que involucra y de la función que cumple la ciencia en un país que no es un país desarrollado. Para mí acompañar a Roberto en la presentación de su libro junto a los colegas aquí presentes. Como expresaba el propio Roberto, nos conocimos hace más de 60 años cuando ambos ingresamos al primer año de la Facultad de Ingeniería, y muy pronto hicimos una amistad que ha perdurado a través de las décadas y de muchos años de alejamiento obligado por la dictadura y el exilio. En los 90 editamos conjuntamente un libro titulado Certidumbres, Incertidumbres y Caos, reflexiones sobre la ciencia contemporánea
donde presentamos junto a colegas biólogos una visión del caos, el indeterminismo cuántico y el origen de la vida. Roberto no solo es un investigador matemático, es un magnífico docente querido y admirado por sus estudiantes, un excelente divulgador de la ciencia y un universitario comprometido con la educación superior nacional, por la que ha trabajado generosamente en los más diversos ámbitos. Mi aproximación a la matemática ha sido la de un físico teórico. Si bien me he visto en la necesidad de introducir algunos conceptos matemáticos nuevos, ha sido para entender la teoría de campos y siempre en forma holística. No soy un matemático, más bien he utilizado la matemática como un instrumento fundamental para entender las leyes físicas y extraer sus consecuencias. Ello no es un obstáculo para la lectura, el disfrute y el aprovechamiento de este libro, que está dirigido tanto a docentes como a científicos de todas las disciplinas y al público en general. Si alguien considera que la matemática no es de su interés, después de su lectura habrá cambiado de opinión. Sé que en esto estoy siendo muy optimista, pero yo creo que refleja un optimismo que tiene Roberto y que lo motiva a escribir el libro. De manera que me solidarizo. Estamos ante una obra que nos sorprende a cada paso con reflexiones agudas, planteadas en forma coloquial y aparentemente sencilla, que nos habla tanto de la dimensión humana de la matemática como la de su autor. La matemática está en la base del desarrollo científico moderno, en primer lugar el de la física, y ha tenido un rol preponderante desde el siglo XVII en la cultura occidental. Por otra parte, ella constituye, junto al idioma, los contenidos curriculares más importantes en la formación inicial y secundaria, por su rol en el proceso de abstracción, conceptualización y razonamiento. El objetivo central de la dimensión humana de la matemática es mostrar la relevancia de la matemática en nuestra formación y realización personal, en la vida de las sociedades modernas y su impacto en la cultura. Cada capítulo se abre con una cita maravillosamente escogida para ilustrar los problemas que ahí se tratan. La cita que precede la introducción refiere a uno de los personajes de Edgar Allan Poe, Auguste Dupin, quien manifiesta cierta desconfianza por los matemáticos cuando opinan en cuestiones ajenas a su disciplina. A mi entender, esta cita hace referencia a una de las motivaciones principales para escribir este libro. Aún hoy se percibe en muchos casos a la matemática como una herramienta a la cual en ocasiones debemos recurrir obligadamente, casi como un mal necesario, actitud que se extiende incluso a muchos de quienes practican otras ciencias naturales y que Roberto se ocupa de combatir. No solo se muestra en la obra su importancia, también se genera en el lector un gusto y respeto permanente por la disciplina como actividad indispensable y propia de la condición humana. Es una invitación a acercarnos a ella para explorar su naturaleza, su alcance, su valor social y humano y el vínculo con las otras ciencias y la cultura en general. La matemática tiene un papel singular entre las ciencias por ser la más precisa y perfecta de las actividades humanas y la más apta para describir la regularidad de la naturaleza. En palabras del gran matemático Joseph Fourier, otra de las citas de Roberto, las matemáticas parecen constituir una facultad de la mente humana destinada a compensar la brevedad de la vida y la imperfección de los sentidos. Hicieron comentarios sobre eso, Gambini y María, sobre ese asunto, yo lo comparto plenamente. Hay que ser cuidadoso con esta onda de que eso no va a arreglar todas las cosas y no verlo tampoco, no verlo ni como la aparición universal ni como la llegada del apocalipsis, ninguna de las dos cosas. El hecho de que se logre acumular información y se tenga disponible
y que haya un mecanismo para desentrañar esa inmensa masa de información y buscar adentro de esa masa de información cosas, es un gran avance que ha hecho la ciencia contemporánea reciente. Las dos cosas, guardar la información masivamente y buscar adentro de la información como para sacar conocimiento. De allí que eso vaya a sustituir los rasgos que fueron destacados aquí, y que en esto sí voy a leer algo de lo que yo resumí, de algunos rasgos de nuestro modo de cómo funciona nuestro cerebro. La arquitectura del cerebro es fuertemente paralela, o sea, el cerebro simultáneamente hace muchas cosas y eso es lo que produce las asociaciones de ideas, esos encuentros que uno tiene de repente con cosas totalmente separadas y que muchas veces son las que generan los nuevos conocimientos. Que nos gustan las formulaciones cortas, eso fue destacado por todos. Efectivamente, la virtud que tiene de encontrar formulaciones sencillas, la gente le llama leyes a veces de esas cosas, es un rasgo que tenemos que buscar. Los pensamientos complicados, alambicados, que a veces caracterizan mucho de la filosofía contemporánea. Yo leo porque me interesa y me encuentro como contra paredes, leyendo a muchos de los grandes elogiados filósofos actuales, y resulta que la realidad que tiene el modo de pensar las cosas me sorprende, le digo la verdad. Así que las formulaciones cortas. Y el ser bueno para encontrar regularidades y significados, eso es un rasgo de la humanidad, de los seres humanos, de la evolución que ha tenido la naturaleza para crear estos entes que nosotros somos, y la importancia que tiene que nos veamos así. En particular, el culto a lo circunstancial y lo momentáneo que hay actualmente elimina esa visión histórica sobre el modo como los seres humanos nos hemos creado nosotros mismos. El mundo no empezó 10 años atrás. Las ideas, no solo las ideas matemáticas, todas las ideas han tenido una evolución que los seres humanos hemos ido creando y elaborando, observando la naturaleza. Rodolfo lo dijo mejor que lo que hubiera dicho y lo dije yo. Efectivamente, la ciencia es una elaboración humana, no es la realidad la ciencia. Y creerse que una ecuación refleja la realidad es una gran mentira. Lo refleja, lo hemos elaborado así, es como nosotros logramos ver al mundo. Pero el mundo está ahí. Y por suerte nos va a seguir dando permanentemente novedades y cosas difíciles de entender, cada vez más difíciles, cada vez más ricas y cada vez enriqueciéndonos más. Y esa visión que creo que caracteriza mucho de mi modo de ver los problemas científicos, también la tenemos que transmitir muy fuertemente. Yo me decía algo de lo que Rodolfo dijo, si algo me guía en mi modo de ver estos problemas, es comprender que lo que hacemos es tratar de entender un mundo que está afuera, y que nosotros somos parte de ese mundo, una elaboración que se ha hecho, se fue haciendo, se fue evolucionando, y que somos unos observadores no imparciales, pero observadores al fin de eso que está ahí, y que por suerte nos va a seguir dando riqueza. Creerse que se ha llegado al fin de algo, no de la historia, que se ha perdonado mucho de carácter totalmente ideológico, que eso no viene al caso ahora, sino de algún aspecto de la ciencia, es una creencia falsa. Y entonces el afán por seguir conociendo tiene que estar caracterizando en la creencia de que tenemos cosas para conocer y que por suerte hay regularidades que podemos conocer. Es una nota que trata de complementar algunas de las cosas del libro, y voy a empezar con los agradecimientos, que voy a ser muy breve porque no me quiero repetir. Hay 12 agradecimientos en el libro, uno al principio del libro original, el más grande, y otro al final de todo el libro. La editorial Martín, que estaba por acá, me dice que ellos ponen los agradecimientos al final, hay otros agradecimientos al final, y hay nombres que no están puestos porque los agradecidos me pidieron que no se los pusiera, pero no me prohibieron decirlo. Voy a empezar de una manera un poco inesperada, porque el libro tuvo su primera edición en México, como fue dicho. Fue presentado en lugares importantes de México, en un gran museo de la ciencia, Universum, que está en el predio de la UNAM, el gran predio de la UNAM en la capital de México, y otra presentación, ahora no recuerdo si en el marco de la Academia de Ciencias de México o de la Unión de la
Sociedad Matemática Mexicana, pero fueron dos. Y ahí tengo que incluir los nombres de la gente que me dio cabida, está hecho tal cual ahí, pero los nombres me dijeron que no lo quería porque lo pusieron, pero lo voy a decir, que son familiares de alguna manera, Virginia Ferrari, Nelson Uribe, en el aporte que nos ayudaron para que se rehiciera el libro en el Uruguay, Edna Salvador, y por el apoyo que me dio continuamente y por el texto, la lámina que está puesta al comienzo del capítulo del Caos, a Aubin Arroyo, con quien he convivido largos años y me ha apoyado desde todo punto de vista. La editorial, los nombres no están aquí, Martín Fernández, que no sé si es el dueño, el organizador, el principal de la editorial, que pone su corazón para sacar cada libro, lo debo decir así. Y Abril Cardoso, que es una chica joven que hizo la maquetación del libro, que fue comentado por Martín, me siguió cada punto, cada corrección, cada coma, cada cosa. Tiene esta buena idea de colocar mucho negro para distinguirlo, las secciones se distinguen fácil cada capítulo buscando las partes negras del libro. Mi aproximación a las ciencias cognitivas, que prácticamente más de la mitad de lo nuevo del libro, le debo mucho a Alejandro Maiche y Juan Vallericoa, que me ayudaron a meterme en una rama donde yo no sabía nada, por decir algo, salvo de preocupaciones, que ya eso fue hecho por casi todos, cuando me puse a estudiar a Roel, a estudiarlo y a conocerlo, porque Roel tuve un trato directo con él, un personaje de la ciencia del mundo, diría yo, y que habla español, me corrigió un texto de él que yo traduje. Es una cercanía inesperada para mí, le debo decir así, la autorización que me dio la American Mathematical Society para poner ese texto en un libro editado en México, ahora antes y ahora en Uruguay. Ellos me acercaron a estas ciencias y yo me acerqué de una manera que fue destacada, creo que especialmente por María Simón. Me acerqué de una manera naif, de una manera ingenua. Y eso que fue elogiado como el rasgo mío, yo debo decir que lo hice así porque no tenía otra manera de hacerlo. Yo no soy un estudioso de la biología, no conozco detalles y me cargué el tema de una manera que, como yo pensaba que funcionaban las cosas, y la verdad que la aproximación científica que ellos me ayudaron a tener, los dos que nombré, Maiche y Vallericoa, y otra gente más, pero nombré los dos porque son los más cercanos, Maiche en particular, me permitieron meterme en una rama totalmente ajena, me recomendaron buena lectura para entender algunos problemas, por razones que creo que hacen el caso, pero son ocasionales. Ambos, lecturas grandes que yo hice, son doctores honoris causa de la Universidad de la República. Uno no fue audado, en el caso de Teán, se va a ser dado dentro de pocos meses. Yo hubiera querido que en la presentación del libro estuviera Teán, hiciera un barretín mío, porque tener un personaje de eso, de una rama tan alejada propiamente de la matemática, por más que la formación de él es matemática finalmente, hubiera sido ideal que un semejante personaje estuviera aquí. Esos nombres, algunos de estos están en el libro, otros no, y yo los quería agregar a la larga lista de agradecimientos que doy de gente, de familiares, mi hija y otra gente que no quiero repetir acá para no llevar más tiempo. El libro, como dice al principio, fue escrito con el afán de que tenemos que tener los científicos de acercarnos a explicar lo que hacemos, a lo que nos dedicamos con ahínco, como se puso en algún encabezamiento de una experiencia, y creo que tenemos que tratar de procurar, porque es así, y lo mejor que podría pasar, más allá de otras cosas que dijeron ahora aquí todos, es que haya compañeros de mi rama, de la ciencia, que hagan un esfuerzo parecido por explicar algo de lo que hacen, porque tenemos que hacernos entender, tenemos que enseñarlo bien, tenemos que hacerlo bien, crear bien, tener trabajo creativo, pero tenemos que demostrar que lo que hacemos es importante y que el esfuerzo que ponemos, el interés que ponemos, el entusiasmo que ponemos, la ética que ponemos, son cosas fundamentales. Yo vinculé algunos de mis razonamientos con problemas que son político-económicos o algo parecido. En la introducción de lo nuevo, puse cosas que
pueden ser como ajenas al problema, pero que yo las veo muy cercanas a mi modo de encarar estos problemas, de las dificultades que tienen los mecanismos actuales de información y de deformación de la información, y cómo eso va cundiendo y va generando direcciones políticas totalmente irrespetuosas de los seres humanos y de sus creaciones. Llego a dudar en mi texto sobre el carácter electivo de algunas cosas. No pretendo acá ponerme a discutir sobre qué es la democracia y cosas parecidas, pero siento que los resultados que esas cosas están dando hacen que uno se pregunte seriamente si ese es el buen camino de elegir a nuestros líderes.